La sesión anterior ustedes leyeron 6 mitos griegos. Hemos estado trabajando con literatura griega prácticamente las últimas 3 semanas. Entonces, bueno, ustedes leyeron los 6 mitos griegos que vienen marcados así en el programa. Y ya no comentamos nada respecto al tema en la sesión anterior porque les di tiempo para que los leyeran y realizaran su producto, que algunos ya entregaron y otros están por entregar el día de mañana. Entonces, bien, hoy vamos a comentar respecto a este tema ya someramente, porque ustedes ya me hicieron favor de revisar los mitos, pero solamente para contextualizar. Bien, primeramente, el tema se llama "Los personajes mitológicos tienen algo en común con los hombres de hoy", y creo que en eso versa su actividad de evaluación de la semana 4, sobre encontrar similitudes con un personaje popular, real o ficticio, y buscar esa semejanza que pudiéramos encontrar entre los personajes de la mitología griega y ese personaje con cierta influencia en la actualidad. Puede ser incluso real o no, que es lo que comentamos, ¿verdad? Entonces, bien, antes de pasar a los mitos, hay una parte importante de la historia de la mitología griega que nos saltamos, no por omisión, sino porque el programa nos la marca. No obstante, encontré un video pues corto para toda la información que contiene corto, y quiero que lo vean porque ustedes ya analizaron los personajes de los mitos griegos, pero pudieron apreciar la interacción que hay entre dioses y humanos, ¿no? Y es cómo surge este tipo, clasificación o razas de dioses, como lo quieran llamar o ver. Pero entonces falta una parte, ¿no? ¿Cómo surge toda esta situación? Más allá de que en Prometeo ya nos maneja un tema de humanidad, o de cómo surge y se distribuye la humanidad o los seres vivos en el planeta Tierra, pero hay un antes, ¿no? Cuando solamente existían divinidades, es decir, cuando únicamente existían dioses y no existían mortales. Esa es la parte que comprende este video, se los voy a proyectar para que lo puedan revisar y pongan atención, por favor. Al principio solo existía el caos. El mundo estaba formado por una masa confusa donde todas las cosas se mezclaban. Este periodo caótico duró muchas eras. Fue cuando Gea y otras divinidades primordiales comenzaron a colocar orden donde solo había caos. La Madre Tierra, sin la ayuda de ninguna divinidad, genera a Urano, el dios del cielo, el que reina sobre todas las cosas. Todas las noches el gran dios se unía a la diosa Gea. Estas uniones generaron muchos hijos. Entre ellos están los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Por haber generado hijos muy poderosos, el dios del cielo temía ser destronado por ellos. Por eso, tan pronto nacían, Urano los aprisionaba en el vientre de la Madre Tierra. Este lugar se conoció como el Tártaro. Gea estaba obligada a contener dentro de sí a seres divinos y portadores de poderes colosales, y eso le causaba un intenso dolor. Después de muchas eras de sufrimiento y subyugación, Gea estaba cansada de la tiranía de Urano y comenzó a tramar una forma de derribarlo. Ella libera a su hijo más joven y también el más ambicioso, el titán Cronos, y le suplica para que la libere de la tiranía de su padre y tome para sí el derecho de reinar sobre el universo. El ambicioso titán acepta la difícil tarea impuesta por Gea. Para realizar esta misión, su madre le entrega una hoz de diamante. Entonces Cronos partió hacia el palacio celestial de Urano. Allí
encuentra a su padre durmiendo sobre una nube. El titán se prepara para dar el golpe fatal. Cronos ataca con un golpe certero en los testículos del dios del cielo. Este suelta un grito de dolor nunca antes oído en la historia del universo. Urano cae sobre una nube y su sangre tiñe el cielo de rojo escarlata. Cronos regresa triunfante, ávido de contarle a su madre sobre su hazaña gloriosa. Gea se pone radiante y muy orgullosa de su hijo. Como le fue prometido, Cronos se convierte en señor de todo el universo. Su primer acto es garantizar la libertad de sus hermanos titanes y los convoca para un gran banquete en su homenaje. Cae la noche y Cronos es visitado por el espectro de su padre, que le dice: «Eres un retoño infame, que manchó sus manos con la sangre de su propio padre, y del mismo modo que usurpaste el poder supremo, también un día lo perderás». Después de derribar al dios Urano del trono celestial, el titán Cronos da inicio a su reinado como señor supremo del mundo. Fue durante el reinado del poderoso titán que se originó la era de oro de los hombres. Durante ese periodo dorado, la paz y la armonía imperaban en el mundo. Era un estado de primavera constante. La abundancia existente hacía que trabajos como la agricultura fueran innecesarios. Era un mundo donde la palabra necesidad no tenía sentido. Sin embargo, la vida de los dioses no era tan pacífica como la de los hombres. Cronos se había convertido en un gobernante tan tirano como su padre lo fue. El dios adoraba gritar la siguiente expresión: «Aquí es así, mando yo y nadie más». Después de casarse con su hermana, la diosa Rea, Cronos temía la profecía de su padre, que le maldijo diciendo que así como sucedió con él, uno de sus hijos se levantaría contra el soberano y le tomaría el poder. Cronos, en el auge de su paranoia, pasó a devorar a sus hijos tan pronto como nacían para garantizar que ninguno de ellos jamás lo desafiara. La diosa Rea quedaba desolada al ver a un hijo tras otro ser devorado por el dios tirano. La reina está nuevamente embarazada, pero esta vez se rebela y decide que su hijo no servirá de comida para Cronos. Para ello, Rea descendió a la tierra y dio a luz a Zeus en una cueva en la isla de Creta. Allí entrega a su hijo para que sea criado por las ninfas del bosque. Cronos sabía que Rea estaba embarazada y esperaba el nacimiento del bebé para que éste también fuera devorado. Rea se encierra en su cuarto y comienza a gritar simulando los dolores del parto. Cuando salió de su dormitorio, la diosa sostenía una sábana repleta de piedras, imitando la forma de un bebé. Ella sabía que Cronos, ávido por devorar a su hijo, lo tragaría de una sola vez, sin percibir el engaño cometido. Y así sucedió. Rea finge llorar de tristeza por la pérdida de otro hijo, pero en verdad llora de alegría por haber conseguido salvar a su propio hijo de un destino tan terrible. Mientras tanto, el joven Zeus era criado por las ninfas y amamantado por la cabra Almatea. Cuando mayor, Zeus pasó a ser educado por un águila encantada, que viajaba por el mundo y le traía las novedades de todo lo que sucedía. Al llegar a la edad adulta, su verdadera identidad le fue revelada a Zeus y también el terrible destino de sus hermanos. Determinado, Zeus busca una forma de liberar a sus hermanos. Con ayuda del titán Océano, Zeus consigue una poción que hará que Cronos vomite a sus hermanos. Entonces, disfrazado de lacayo celestial, Zeus convence a Cronos de tomar la poción, diciendo que se trata de un néctar de calidad nunca antes visto.
Después de beber el néctar, Cronos siente náuseas y vomita a todos sus hijos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, además de las piedras usadas para engañarlo. Ahora, con el apoyo de sus hermanos, Zeus reivindica para sí el poder supremo sobre el mundo. Pero Cronos no está dispuesto a ceder el poder sin luchar. Así comienza la Guerra de los Titanes. Zeus había usurpado el título de Dios supremo de su padre, el titán Cronos, y había liberado a sus hermanos de adentro de la barriga del titán. Esta traición dio origen a Titanomaquia, también conocida como la Guerra de los Titanes. De un lado estaban Cronos y sus aliados titanes, y del otro estaban Zeus y sus hermanos. Los dioses, dirigidos por Zeus, tenían como cuartel general el monte Olimpo, y por eso quedaron conocidos como los dioses del Olimpo, mientras Cronos y los titanes se abrigaban en el monte Otris. El ejército de Cronos tenía como general el poderoso titán Atlas, que lideraría los ataques a los dioses olímpicos. Zeus, sabiendo del poderío del ejército de titanes, busca refuerzos en el Tártaro, de donde libera a los poderosos cíclopes. Estos, por gratitud, forjan armas formidables para los dioses. Zeus recibió sus truenos y relámpagos. Poseidón recibió un tridente capaz de provocar terribles tempestades y terremotos. Y Hades, el elmo del terror, que le daba el poder de la invisibilidad. Los dos ejércitos estaban en ruta de colisión. Cuando estos se encontraron, el ruido fue tan grande que hizo temblar el universo. Los terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis se apoderaron de la tierra. Durante la batalla, Zeus arrojaba sus poderosos rayos, mientras los titanes arrojaban montañas enteras contra los dioses. La batalla entre los dioses y titanes ya duraba casi 10 años de intensos combates, cuerpo a cuerpo, y la balanza parecía perder hacia el lado de los titanes. Zeus decide liberar del Tártaro los temibles hecatónquiros, que eran gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Las horrendas criaturas tuvieron un impacto decisivo para el cambio de la guerra. El ejército de titanes entró en pánico y desmoralizado huyó. La derrota era inevitable. Zeus, con su más poderoso rayo, colocó a Cronos de rodillas. El dios condena al titán Cronos y a sus aliados a prisión perpetua en el Tártaro y designa a los hecatónquiros para guardar las poderosas puertas construidas por Poseidón para sostener a los titanes. Pero Zeus guarda un castigo especial para el titán Atlas, que había liderado las tropas titánicas. Este fue condenado a sostener el peso de la tierra en su espalda por toda la eternidad. Zeus se consolida como dios de los dioses. Sin embargo, Gea, la madre de los temibles titanes, se enfurece con la prisión de sus hijos y prepara una venganza para Zeus. Después de la victoria de los dioses del Olimpo sobre los temidos titanes, llega la hora de dividir los espías de guerra. Zeus estaba decidido a acabar con los reinados de dioses tiranos sobre el universo y decide compartir parte de su poder. Zeus, como dios supremo, pasó a reinar sobre el cielo. Poseidón pasa a ser el señor de los mares, mientras Hades tendrá total dominio sobre el submundo, también conocido como Reino de los Muertos. Todos los que lucharon a su lado recibieron honores adecuados. A partir de este momento se inicia el gobierno de los dioses del Olimpo sobre el mundo y los hombres. Pero antes de consolidar este poder, los dioses todavía tendrían que enfrentar un último y peligroso desafío. La diosa Gea, madre de los titanes,
estaba enfurecida con los dioses del Olimpo por haber aprisionado a sus hijos en el Tártaro, y pasa a prepararse para una venganza contra Zeus. La diosa genera la más tenebrosa criatura, el monstruo Tifón. Este poderoso ser fue concebido con una única finalidad: derrotar a Zeus. La monstruosa fiera se dirige al monte Olimpo. Los dioses del Olimpo, al ver la enorme bestia, huyen en pánico. Para no ser reconocidos, ellos se disfrazan de animales y van a refugiarse en Egipto. Allí también tienen su divinidad reconocida y reverenciada. Solo Zeus se quedó para enfrentar al tifón. El embate es violento. Zeus usa como arma sus rayos y la hoz de Cronos. Pero durante la batalla, Zeus es desarmado por Tifón, que usa la hoz para arrancar los tendones de Zeus. El poderoso dios es derrotado e incapacitado. Zeus es atrapado y sus tendones pasan a ser vigilados por Equidna, a la mujer serpiente. Con ayuda de Pan, el dios Hermes consigue robar los tendones de Zeus y devolvérselos, que recupera sus fuerzas y parte en busca de su revancha contra Tifón. Zeus recibe la ayuda inestimable de las Moiras, que alimentaron a la bestia con frutos envenenados. Encontrando a su enemigo debilitado, Zeus parte para definir su victoria. Él dispara su más poderoso rayo en la cabeza de Tifón, que cae derrotado. Zeus lo aprisiona sobre el monte Etna, que ahora, debido al gran poder del monstruo, pasa a escupir lava de vez en cuando. Después de esa heroica victoria, el camino está abierto para que Zeus y los dioses del Olimpo reinen sobre la tierra. Bien, hasta aquí entonces podemos decir que esta es la primera parte de la historia, ¿verdad? Antes de los mitos que surgen en torno a los dioses, titanes y humanos y esa convivencia que existe entre seres humanos y las divinidades de la mitología griega. Todo esto surge antes de que existieran los hombres, ¿no? Según esto. Entonces, después analizaron ustedes o leyeron y de ahí escogieron a su personaje 6 mitos. El primero de ellos es Prometeo. Prometeo además narra cómo se crea o cómo los dioses crean a la humanidad. Es decir, Prometeo viene a ser el símbolo de la humanidad en la creación. Recuerden que lo comentamos en otra sesión, que cuando los griegos antiguos no encontraban una explicación para algo, se le atribuía a los dioses. Una de estas situaciones es la creación de los seres humanos, y bueno, así es como se da, ¿no? A través de esta explicación mitológica, en donde se supone que Prometeo es un benefactor de la humanidad, es decir, se les encomienda distribuir como los talentos o las capacidades entre todos los seres vivos, incluido el ser humano como un animal superior, pero Prometeo no solamente pretende dotarlo de vida, sino también de herramientas que le permitan incluso liberarse de la dependencia divina, ¿no? En este proceso de creación de la humanidad, Prometeo utiliza elementos naturales para formar al hombre, y de esta forma se configura un ser humano íntimamente ligado a su entorno natural, y además se crea un ser individual y racional que se va a diferenciar de los animales o de todos los seres que hay en la Tierra debido a su intelecto. Pero cuando les da más de lo que le fue autorizado, pues hace enojar a los dioses, pero sobre todo esta acción permite que el ser humano se rebele ante la divinidad y bueno, deje de haber un sometimiento como tal por parte de los dioses hacia los seres humanos. Esto es importante porque si me hicieron favor de leer el mito de Prometeo, lo vieron o lo investigaron, lo vieron en algún video donde venía la historia completa, bueno,
además de que tiene una enseñanza, como casi todos los mitos, ¿no? Una especie de moraleja, pero además de esa enseñanza, también podemos ver que tiene un tinte del contexto religioso sobre un tema de prohibición, sobre el tema de que surge después una mujer, a la mujer se le prohíbe hacer algo que hace y termina siendo la perdición de los hombres. Esto no sé si alguien más lo reflexionó, sigue el mito de Pandora, no sé si alguien más lo reflexionó y encontró una relación en la historia que se narra de la creación del ser humano en la Biblia, en el cristianismo, con estos mitos griegos que surgieron antes incluso de la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, y como enseñanza pudiera, eso lo dejo solamente para el contexto, siendo respetuoso de cualquier creencia religiosa de todos ustedes, solamente lo comento porque tiene tintes de la historia, ¿verdad? Y bueno, como enseñanza decía yo que Prometeo nos viene a dar una demostración de que no basta solamente con ser poderoso para obtener conocimiento, ¿no? Y bueno, eso es Prometeo. Posteriormente viene el mito de Pandora, que tiene relación y de qué se debe. Habla de un crimen, ¿no? Cometido. Habla de un crimen y un error. El crimen cometido previamente dice que es creada, ¿verdad? Pandora para castigar a la humanidad. Se le otorga una caja y que, bueno, la curiosidad es peligrosa. Dice por ahí un dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Bueno, pues aquí Pandora no soportó la curiosidad, no la pudo controlar y cumplió con el destino, que era desatar todos los males hacia la humanidad y, bueno, influenciada en este caso por la intriga, ¿verdad? Y terminó castigando a todos los hombres como Zeus lo había planteado o como Zeus lo había previsto. Y bueno, reitero, ¿no? ¿Cómo se liga esto a la historia religiosa, ¿no? Del cristianismo o de la Biblia? Bueno, pues se crea una mujer, no comerás de aquel árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, no son exactamente las mismas historias, pero tienen de alguna forma una correlación, ¿sí? Bien, posteriormente ustedes también leyeron el mito de Faetón, y Faetón era el clásico joven rebelde, testarudo, presumido, ¿no? Que le presumía, de hecho, a sus amigos que él era hijo del dios Sol, hasta que un día quiso conducir el carruaje que utilizaba el Sol para desplazar los rayos solares o la luz, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Y entonces cuando lo realizó, se dejó llevar por el pánico hasta que perdió el control de los caballos que tiraban el carruaje. Y entonces, bueno, movió el carruaje de tal forma que con exceso hacia arriba y hacia abajo provocó primero un gran frío en la tierra que se congeló y después un gran calor que hizo que se incendiara toda la superficie, los bosques y los montes y demás, hasta que tuvo que intervenir Zeus para que con su rayo golpeó el carruaje y entonces detuvo esta parte del caos y Faetón pierde la vida ahí, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos puede dejar también este mito? Bueno, que pues la forma en que a veces actuamos, ¿no? La necedad o la imprudencia que actuamos a veces como jóvenes, bueno, puede tener consecuencias, como fue el caso con Faetón. Entonces, el otro mito que ustedes me hicieron favor de leer fue Narciso y Eco. Y bueno, Narciso era un hombre vanidoso, un hombre hermoso, dotado de una gran belleza, pero en exceso vanidoso y, dicho de otra forma, creído, ¿no? Las doncellas se enamoraban de él, pero él rechazaba a todas porque sentía que nadie lo merecía por su belleza. Y bueno, y destaca ahí la ninfa Eco. La ninfa Eco fue castigada y estaba condenada a repetir las últimas palabras de todos, y de ahí viene la palabra eco, ¿no? Cuando hablas en un lugar donde hay como un lugar vacío, un cuarto cerrado, y se produce una repetición de tu palabra, y a eso se le conoce como eco. Bueno, pues deriva aquí de la ninfa de este mito. Bueno, hasta que cuenta que un día, ¿verdad? El
Narciso fue al bosque y por ahí sale Eco, y bueno, es rechazada por él también. Y bueno, las ninfas, cuando enteran de la situación de que sucedió con Eco y que Eco se consumió por el desprecio de Narciso, pues oran a su diosa para que lo castigue, y así es como Némesis, la diosa de la venganza, se enoja con Narciso y decide condenarlo a enamorarse de él mismo, de su propio reflejo, ¿no? Y bueno, cuando se va a tomar, va a beber agua y se ve en el reflejo del agua, y entonces ahí se enamora de su propio reflejo es ahogado por, bueno, hay por ahí dos versiones, ¿no? Que se ahoga como en busca de él mismo por su propio enamoramiento, otra que no soportó tal sentimiento y por eso se ahogó voluntariamente. Bueno, en cuyo caso, pues, hay una enseñanza en cuanto al tema de vanidad, ¿no? De una excesiva vanidad. Bien, el siguiente mito que ustedes también revisaron es Tiresias. Tiresias es uno de los dos videntes famosos dentro de la mitología griega. Hay dos versiones de Tiresias respecto a por qué fue que quedó ciego, ¿no? Y además Tiresias fue un personaje transgénero que mutó del género masculino al femenino y viceversa. En torno a su cambio de género, bueno, la historia narra que encontró dos serpientes copulando en una montaña y golpeó con su vara a la hembra, y entonces por eso fue castigado y convertido, era hombre y fue convertido a una mujer. Años después, siendo aún mujer, él regresa o encuentra más bien una situación similar con las serpientes, y que en esta ocasión golpeó al hombre y entonces es castigado y convertido en hombre nuevamente, ¿no? Es decir, él fue hombre, después mujer y después nuevamente hombre, según la mitología. Ahora, respecto a su ceguera, hay dos versiones. La primera de ellas es que vio desnuda a Atenea cuando se estaba bañando, y que entonces pues Atenea lo privó de la vista como castigo, y que al no poder revertir ese castigo le dio el don de entendimiento del lenguaje de las aves, y le dio dones para poder predecir el futuro, y por eso se vuelve evidente. La otra versión que se maneja dentro de la mitología griega también es que el rey Zeus, el rey de los dioses, y su esposa Hera, se encontraban discutiendo sobre quién disfrutaba más el sexo, si los hombres o las mujeres, y entonces fueron a preguntarle a Tiresias quién era quien disfrutaba más, y la respuesta fue que disfrutaba más la mujer. Entonces Hera se molesta y por ello lo castiga y lo deja ciego. Ahora Zeus quiso intervenir, pero al no poder revertir esta acción, bueno, pues le da el don de la clarividencia como compensación, dicho de alguna forma, ¿no? En el caso de Tiresias, pues bueno, hay dos versiones en torno a su ceguera y a sus poderes, y bueno, una cuestión ahí con su cambio de género. En la segunda versión de Zeus y Hera, pues lo van a ver para preguntarle esto, porque ellos asumen que él tiene la respuesta porque fue hombre y mujer también, ¿no? Entonces, a eso se debe que lo buscaran para preguntarle sobre la duda que ellos tenían como dioses, ¿no? Y finalmente, ustedes también leyeron el mito de Aracné. Aracné era una mujer que tenía una gran virtud para tejer, realizaba prendas hermosas que todo el mundo adulaba, pero ella también se llenó de vanidad, no diferente a lo de Narciso, ¿no? Porque no era una vanidad en torno a su belleza en lo personal, sino una vanidad en torno a sus habilidades, en este caso para tejer. Pero llegó un punto en que se creyó mejor que Atenea, la diosa de la sabiduría, y entonces con arrogancia ella lo planteó así. Atenea la visitó para tratar de persuadirla, pero al no poder persuadirla,
pues terminó convirtiéndose en un insecto, ¿no? Pero bueno, para esto Atenea le planteó ahí un concurso y bueno, ella en todo momento, Aracne, se jactó de ser siempre mejor que ella y pues llegó un punto en el que Atenea se molesta y entonces la castiga. No la mata, pero la convierte en una araña para que continúe tejiendo por toda la eternidad. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esto? Bueno, el tema de la vanidad nuevamente aparece, pero creo que es importante ser humildes y sí reconocer nuestras virtudes, pero no creerse superior a nadie, ¿no? Es una cuestión que nos enseña este mito de Aracne. Y bueno, estos son los 6 mitos que ustedes leyeron, revisaron y sobre los cuales ustedes buscaron relación de alguno de los personajes con alguien de la época actual. Estos son los trabajos que están construyendo y entregando y bueno, mañana yo creo que serán evaluados. Bien chicos, si no hay algún comentario hasta aquí respecto a lo que acabamos de ver.